Muy bien, señores, aquí estamos nuevamente con el programa. Hemos interrumpido el informe sobre el último tramo antes de que hable la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así que vamos a ver el último tramo del informe que estábamos viendo sobre la cobertura mediática respecto del caso Candela. Lo vemos. Hablando con Néstor Dip en este momento. Juan Manuel, que bueno, se expone él solo, ¿no?, a los medios, como muy conmovido por lo que le ha pasado a Candela. Sin embargo, hay alguna contradicción, la marcaba Paulo Cablan. Por ejemplo, él dice que no fue compañero de detención del padre. Bueno, en un punto es cierto, pero sí coincidieron temporalmente por delitos, creo que un poco diversos, en la comisaría. De modo que yo no sé si todos dicen todo lo que saben, ¿no? No sé qué impresión te da a vos. La gente, uno no se puede guiar por lo que digan los vecinos, pero a veces la referencia obligada a la hora de preguntar qué saben de fulano de tal, de fulano o sultano de un cierto y determinado barrio. En general no tienen buena imagen, esta familia no tiene una buena imagen, no son muy queridos por parte en general, de los vecinos. Eso por un lado, es un elemento que quizá uno puede llegar a tener más o menos en cuenta. Sí. No, pensé que se dirigía hacia vos. La señorita dice que estuvo coincidencia con mi hijo, que no estuvo junto en el penal, sino en la comisaría. Coincidieron temporalmente por delitos, creo que un poco diversos, en la comisaría. Yo ya lo aclaré eso, ¿sí? Mi hijo estuvo detenido desde el 19 de noviembre del 2009 hasta el 19 de mayo del 2010 en la comisaría de Villa T6. El 19 de mayo del 2010 a mi hijo lo trasladan al penal. Al papá de la nena lo detienen el 20 de julio del 2010. Así que no estuvo nunca ni siquiera en comisaría. Ahora vamos a tratar de... Yo le voy a colocar un retorno. No ahora. Voy a hablar con bueno, ustedes. está bien, pero yo está bien. Yo le dije que ustedes siempre me tergiversan. Escúchame, ahí tu periodista está diciendo que yo no soy muy querido en el barrio. En general no tienen buena imagen, esta familia no tiene una buena imagen, no son muy queridos por parte en general, de los vecinos. No soy muy querido en el barrio. Vos lo que preguntá en el barrio quién soy yo. Vení, ¿querés caminar conmigo? Pero no es un tema. Pero discúlpeme, no es un tema. Yo sabe. Yo no, te pregunto. ¿Me permite decirle lo que tengo que decirle? Bueno, sí. A ver, yo lo que acabo de decir de que la cuestión de los vecinos es un tema opinable. De la misma manera que dije que algunos vecinos no lo ven bien, digo de que es un vecino. No es un juicio de valor. Pero, señor, conseguime uno y yo me entrego así, mira. Así, a vos. No, pero acá no se tiene por qué entregar a nada usted. Porque no es una cuestión de juicio de valor si usted lo quieren más o lo quieren menos. En general no tienen buena imagen. Esta familia no tiene una buena imagen. No son muy queridos por parte en general, de los vecinos. No es una cuestión de juicio de valor si usted lo quieren más o lo quieren menos. A todos preguntarle quién soy yo. Bueno, Néstor, vamos a volver allí enseguida. El 48 horas por Candela, que estuvo intencionado desde el corazón, pareciera ser un ultimátum, digamos, a personas que tienen la sartén por el mango, porque la tienen a Candela secuestrada, digamos, que me parece que eso responde más a la lógica del espectáculo televisivo que a la capacidad, o a la inteligencia, o a la policía, o al Estado resolviendo un caso. Bueno, y 48 horas por Candela, una propuesta de la gente de Red Solidaria. Allí vemos a la mamá de Candela, Alejandra. Va a haber muchos famosos también sumándose. Ahí lo vemos a Adrián Suárez. Es una situación muy difícil. Yo lo venía siguiendo por los medios, la situación de Carola, de Candela. Entiende la tragedia que está viviendo Carola. Si uno puede colaborar con esta pequeña cosa que a veces ser conocido, como me decía Juan, bueno, si ayudamos todos puede llegar a movilizar a alguien que esté del otro lado. Adrián, decía Juan recién, hay 2 o 3 que tienen la clave. ¿Ustedes apuntan a eso, a que alguno se quiebre, a que alguno lo vea a ustedes y decida aportar el dato que falta para encontrar a Carola? Un poco esa es la idea. Esta presencia obsesiva en pantalla, si alguien tiene algo para decir verdaderamente tiene que llamar a la policía, no a un famoso. Yo elegiría el camino de dejar trabajar a la policía, a la justicia, a los fiscales. Mejor que ello no lo puede hacer nadie. Pero como también se da una cuestión fuertemente mediática,
a veces reiterativa, me pregunto hasta qué extremo no termina siendo parte del espectáculo esta verdadera tragedia. Quedará indefensa de todas maneras lo que llamamos los famosos, en la medida en que si son convocados para algo que tiene un fondo noble supuestamente, aunque sea una gran desubicación, aunque sea colaborar con ese espectáculo televisivo, también es muy difícil decir no, ellos quedan indefensos. Yo agradezco que no me hayan convocado, porque no sabría de qué forma decirles no, yo no me quiero prestar para eso, porque es muy difícil decir que no, y al mismo tiempo, cuando uno lo acepta, está participando de todo el circo. Parte de la colaboración de los famosos, ciudadanos como cualquiera de ustedes que está dolido por la situación. Pero a la luz de los resultados habrá que evaluar para el futuro, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque en todo el mundo supongo que habrá este tipo de desapariciones, secuestros, y no vemos muchas informaciones de marchas masivas, de cuestiones de Estado, para que aparezcan. A lo mejor es tenerlo en silencio para que el resultado sea mejor, ¿no? Digo. La pregunta es si entorpece a la investigación policial, si irrita a los secuestradores. Seguro, eso seguro. Ese es el punto a pensar. Miran tele también los secuestradores. Y los asesinos están mirando. Sí, la duda que nos queda, si tanta presión mediática no puede generar que finalmente quien lo tenga a esta criaturita se sienta acorralado y piense que no hay otro final que la muerte. Por último, lo siguiente. Ayer 678 dedicó el tramo inicial del programa a este tema para luego continuar la emisión con normalidad. Pablo Sirven fue muy crítico por ello. Twitter de Pablo Sirven. 678 tuvo mínimas frases de circunstancia al empezar sobre el caso Candela. Pidieron que no sea utilizado políticamente y dieron vuelta a la página. ¿Acaso pretendía Sirven que hagamos lo mismo que criticamos? Es decir, hablar de un tema sin tener conocimiento del mismo. Recordemos que hace unas semanas Pablo participó de un debate televisivo y por contar con escasa información, su intervención fue sumamente desacertada. En relación con el asesinato de Candela, por hablar de más y sin fundamento, muchos medios no entorpecieron el accionar de la justicia. Bueno, muy bien. Vamos a conversar un poco sobre este tema. Estela, quiero preguntarte, en realidad, digamos, si esta presencia mediática tan abundante en estos últimos 2 días y también en relación a todo el tratamiento del caso, ¿tiene alguna incidencia o puede haber tenido algún tipo de incidencia en la investigación en sí? Yo no estoy segura, no creo que sea así. Yo lo que creo es que se convirtió en un espectáculo casi celebratorio, como que qué suerte que digo, lo estoy diciendo muy a lo bruto, pero qué suerte que hay mucho material para tener las cámaras puestas todo el día en eso, y donde fueron cayendo todos, porque digo, cayeron los vecinos que aparecían en el informe, ¿no? Que los vecinos no sirven, cuando en general la televisión usa a los vecinos en los casos de información policial, porque le preguntan al vecino lo que no puede nunca saber, pero que parece que porque vive en la cuadra puede llegar a saber algo o a dar un testimonio. O sea, hay, digamos, criminalización del vecino, que ese señor habrá estado preso o no, pero no merecía la criminalización, pero hay una criminalización de la mamá. Y eso me parece que es, digamos, que eso es quizás lo más grave de toda esta información, ¿no? Se prestaron para tener tema, para tener cobertura, y después resulta que lo dan vuelta y la mamá aparece como usando, como dice uno de los periodistas, usando a los medios. A ver, Juan, ¿qué opinas sobre el tema? ¿Qué información tenés? Porque también es cierto eso, hay poca información de la cual uno se puede agarrar fuerte, digamos. Claro, y me parece que hay que ser cauto, me parece que es un momento para bajar un poco y ver cómo actúa la justicia, porque este es un caso donde tiene que actuar la justicia, donde tiene que actuar el Poder Judicial y la policía. Y yo, a ver, en relación a los medios, lo primero que se me ocurre es un poco, no voy a coincidir un poco tanto con el informe, porque a Candela no la matan los medios de comunicación, es decir, la mató un psicópata, la mató un grupo que se la llevó. Después, cómo los medios de comunicación y los medios audiovisuales sobre todo, la televisión, los canales de noticias que montaron un show, los canales de noticias que difundieron escuchas telefónicas, los que adelantaban los pasos de la investigación penal, es una cosa.
Pero, a ver, los periodistas y los medios de comunicación no son responsables de la muerte de Candela Rodríguez. Es un caso ciertamente conmocionante, es un caso, me parece, como no se veía hace años en la historia criminal de la Argentina o en los casos policiales, y que ciertamente excede la típica crónica policial. Porque un caso donde interviene, donde la Presidenta de la República recibe en la Casa de Gobierno a la madre de la víctima, o por supuesto pocos días antes del desenlace trágico, tiene una trascendencia inusitada, y más teniendo en cuenta todo el poder del Estado, el poder de prevención del Estado a través de su fuerza de seguridad que intervino buscando un resultado positivo. Me parece a mí, eso sí, que el tratamiento que hicieron los medios de comunicación, sobre todo los canales de noticias, y ese canal puntualmente C5N, que adelantó los pasos de la investigación, difundió las escuchas telefónicas, perjudicó evidentemente la resolución efectiva del caso penal. Eso es sin duda, y en cualquier país del mundo, Suecia, España, Estados Unidos, en donde sea, la escena del crimen se preserva y no se desliza ningún tipo de información, porque eso perjudica el avance de la causa. A ver, Rodolfo, ¿qué pensás? Sí, coincido en parte con lo que dice Juan. Yo creo que está bien, no puede hablarse por ahí de una incidencia directa de los medios en la forma trágica en que se resolvió el caso, pero sí me parece que la investigación sufrió evidentemente alteraciones, se afectó debido al tratamiento que le dieron los medios. Una investigación penal, y sobre todo en un caso de cautiverio como este, es por definición es confidencial, reservada, secreta, y acá no existieron ninguna de esas condiciones. Entonces el tratamiento que le dan los medios en esa situación generó evidentemente una alteración de la investigación. Hay de parte de la familia, facilitada también por... Claro, eso le iba a decir. De parte de la familia hay un aporte importante, digamos, porque han participado, han estado... Por ahí la familia, es difícil decirlo, pero me parece que también está facilitada por los investigadores. Hay es decir, que la investigación o el desarrollo de la investigación prácticamente estuviera en cadena nacional durante 10 días. 10 días no es solamente responsabilidad exclusiva de los medios de comunicación. Que la banda estuviera permanentemente al tanto de los detalles de la pesquisa, de los lineamientos que ordenaban los fiscales, la policía, no es solamente una responsabilidad de los medios, pero sí los medios tienen, más allá de alguna falencia de los investigadores, los medios tienen que tener una cuota de mesura y de prudencia que, sobre todo en estos casos, y en un caso tan dramático como una nena de 11 años, que en este caso no han tenido. A ver, Nora, ¿qué pensás vos? A mí me parece, cuando veo todo esto me acuerdo de cuando Aslañán era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que fue una época en que arreciaron los secuestros extorsivos. ¿Se acuerdan que fue el caso Bloomberg en ese momento? Y me acuerdo que Aslañán había convocado una reunión de los directivos de los medios de comunicación, sobre todo de los canales de televisión, de los responsables periodísticos de los canales de televisión, pidiéndoles que por favor no informaran en el caso de secuestros extorsivos, porque esto tenía una incidencia directa, como decía el doctor, en el desarrollo de la investigación y a su vez ante personajes que tienen una patología evidente al llegar a situaciones extremas, que se sientan acorralados y que actúen de una forma por ahí más feroz de lo que tenían previsto por esa exposición mediática que hace que se encuentren sin salida. Y me parece que acá hay una responsabilidad evidente, que esto no quiere decir, coincido con lo que dice Juan, que sean los medios los responsables del desenlace, pero sí me parece que esta lógica carroñera de los medios, de muchos de los medios, también la
la generalización es injusta como en todo, me parece que colabora a que no se tenga en cuenta la magnitud de la tragedia que hay detrás de un caso como este, y más un caso que es inédito en la historia criminal de la Argentina, digamos, el secuestro de una criatura que no se sabe todavía cuáles son las causas, pero aparentemente hay toda una trama que no tiene nada que ver con un problema de inseguridad, sino con un problema de relaciones perversas, delincuenciales entre distintos grupos. Me parece que esto no, los medios hacen caso omiso de eso y solo les interesa tener el mayor rating. A propósito de la cita de Arlanian que haces, le escuché declaraciones sobre este caso y Arlanian claramente hizo el mismo planteo que hay que desde hace años, digamos. Es más, o sea, que en realidad los medios funcionan como una interferencia, digamos, en esto. Perdón, Luciano. Sí, claro. Él puso el foco en el protocolo, en este tipo de casos, ¿no? Bueno, el doctor que es abogado penalista lo debe saber mejor que yo. Habría que revisar el protocolo también ante una desaparición de un menor. Es decir, hay un protocolo que marca que hay que esperar al menos 48 horas. Esto tiene que ver también con la democratización de la policía, digamos, con la renovación y la profesionalización de la policía, porque pasó a ser un presunto ajuste de cuentas, un supuesto secuestro, se habló de trata de personas. Lo primero, si el caso fue un secuestro, el fiscal se debería haber declarado incompetente, porque es un delito federal, digamos. Eso me parece que son temas más allá de lo que marca el Código Penal. Me parece que tampoco se puede opinar tan livianamente. En eso sí me parece que acierta el informe, es decir, cómo los periodistas, nosotros, lo que suele decir Barón acá en este programa, generamos todo tipo de opiniones sin ser expertos en el tema. Lo que escuchamos de Chiche Helblum aventurando graciosamente que la chica pudo haber sido víctima de un abuso sexual sin tener la menor idea. El otro cronista, por llenar un espacio, digamos, mancillando la honra de un vecino, más allá de que pudo haber tenido o no antecedentes penales. Me parece que no se puede, eso sí, no se puede hacer un show de todo. Está claro, está claro. Vamos a ir a la segunda parte del tema Candela. En este caso tiene que ver con la politización, con la parte política, los comentarios políticos que ha habido sobre el tema. Lo vemos. Repudio a la politización que realizan algunos medios. Resultó patético cómo el monopolio intentó contextualizar un caso claramente ajeno a lo que se ha denominado inseguridad en este rubro. Para ello no vaciló en utilizar el cruel asesinato de una nena de 11 años. Asistí en TN a la demencial búsqueda del rédito político de tanto dolor en un programa que superó lo que se sabe de los medios ultrajantes. Nos encanta hablar, pero acá hay que hacer. Y si un gobierno no puede, debería juntarse todo el arco político del país para intentar buscar una respuesta, una solución, algo que nos permita cuidar a los ciudadanos, para que podamos caminar en libertad, como dice nuestra Constitución. Pero por ahora vamos a tener que esperar. Una amenaza que se hizo realidad. Lo sabía la policía, lo sabía el poder político, un impacto político importante para el gobernador Scioli. La Nación cuestiona a Scioli por la falta de políticas efectivas contra el delito. Una gran conmoción. Sí, Marcelo, una noticia que duele y mucho y que sacude al gobierno de la provincia y al gobierno nacional también, porque Daniel Scioli y Cristina Kirchner se habían comprometido a encontrar con vida a Candela y a encontrar a los culpables. Claro, es un problema político, más allá de que alguno lo quiera politizar y sacar provecho, no sé con qué objetivo. El objetivo es tirarlo a la inseguridad. Está bien, pero tratemos de no politizarlo. Estamos a la buena de Dios, o sea, acá a cualquiera nos puede pasar lo que le pasó a Candela saliendo de la puerta de la casa en instantes. La Nación. El gobernador Daniel Scioli se encontró otra vez con la dura realidad de la inseguridad. Que la gente viene reclamando no ahora estos últimos días, estas últimas horas por la búsqueda de Candela, estos últimos años, seguridad. Todos los programas que ha habido para combatir la inseguridad no fueron más que burbujas de champán.
digamos, la estructura estatal tiene que darnos a nosotros seguridad. El objetivo es mirarlo a la inseguridad. Está bien, existe la inseguridad, la impunidad, la justicia que se pide. Sí, pero esto nada tiene que ver con inseguridad. En este caso es obviamente este caso puntual no tiene nada que ver con eso. Uso miserable de la política, en este caso que no corresponde. Claro. Yo creo que si hubiera existido un final feliz, que es lo que todos hubiéramos deseado, la lectura de los grandes medios, sobre todo, hubiera sido: Candela apareció por la acción de los medios y porque la sociedad se movilizó. Ahora, como Candela trágicamente aparece muerta, lo que comienza es la lectura política. Yo traía una en particular, que es el Diario de la Nación del día de hoy. Está mencionado de varias maneras esta idea de trasladar a la responsabilidad política del gobierno provincial en primer lugar y del gobierno nacional también en segundo lugar la muerte de esta chiquita. Hay un editorial que está en tapa de La Nación que dice la noticia que dejó a Scioli sin palabras. Dice: a 2 semanas de la felicidad de los buenos resultados de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli se encontró otra vez con la dura realidad de la inseguridad. Pero adentro además hace referencia, y permítanme ser grosero en lo que digo, pero algo así como que Scioli, en vez de entregarle a la niña, a la presidenta, le entrega un cadáver. Esto es el modo en el cual los grandes medios no solamente pueden entorpecer una investigación judicial, amplificando, poniendo la lupa, mostrando este acorralamiento, sino que además luego hacen una lectura política tratando de encontrar no a los culpables del crimen, sino a los culpables políticos de no encontrarlo. Pocas horas habían pasado de la aparición sin vida de Candela y Telenoche, aprovechándose del gigantesco corazón de Facundo Arana y Ricardo Darín, utilizaba a los tan queridos actores para politizar el crimen en función de sus intereses. Acá se ha cometido un crimen atroz. Lo que vamos a hacer es terminar de ponernos de acuerdo mañana para hacer una convocatoria a toda la ciudadanía, a toda la gente de bien que está harta de que ocurran estas cosas, que está harta de que no haya respuestas. Exigir a las autoridades claramente que esto no quede acá y que hay muchísimo que hay que pedir, hay respuestas que hay que pedir y algo que está repitiéndose que no puede seguir sucediendo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Te digo una cosa, me iría a casa yo a ver qué es lo que me dicen ustedes, que ustedes, vos, Santo, están realmente mucho más preparados que yo, conocen mucho más de todo esto, están más curtidos por ser periodistas. Entonces, más allá de eso, es fortuito que esté yo acá o cualquiera de los 40 millones de habitantes. Realmente creo que este es el momento en el que gente como ustedes, como periodistas, tienen que preguntarle a las personas que deben tener una respuesta. Facundo, quiero decirte que también nos representás a nosotros. Nos sentimos representados por ustedes. Y por eso te lo agradecemos. A vos y a todos los otros que trabajaron. Facundo, muchísimas gracias. Y vamos ahora, para si seguís nuestra transmisión, justamente a ver qué dicen las autoridades. Hasta ahora, por lo menos, Edgardo Alfano impactó esto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también en el nacional. María Laura Santo, bueno, hay mucha preocupación en el gobierno provincial y el gobierno nacional. Saben que van a estar sometidos a una fuerte presión social. Bueno, escuchándolo a Darín y escuchándolo a Facundo Arana, fíjese que no hicieron un mensaje directamente a Scioli, sino hablaron a las autoridades políticas, ¿no? A quienes gobiernan tanto la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Te digo una cosa, me iría a casa yo a ver qué es lo que me dicen ustedes, que ustedes están realmente mucho más preparados que yo, conocen mucho más de todo esto. Escuchándolo a Darín y escuchándolo a Facundo Arana, fíjese que no hicieron un mensaje directamente a Scioli, sino hablaron a las autoridades políticas, ¿no? A quienes gobiernan tanto la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Hoy por radio, Ricardo reflexionaba sobre el aprovechamiento político de sus nobles intenciones. ¿Sabes qué pasa, Ernesto? Hay una cosa que empieza a dar un poco de asco, que es la utilización política que se hace de esto. Hay gente que está muy mal de la cabeza y que cree que cuando salís a intentar aclarar la desaparición de una nena de 11 años, estás haciendo partidismo, y la verdad que están muy mal de la cabeza. Hablaron a las autoridades políticas, ¿no? A quienes gobiernan tanto la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Hay mucha gente que dice estar apesadumbrada o dolorida o preocupada y en realidad está pensando en otra cosa. Ya hablan de votaciones, de octubre, de no octubre. Esto es una cosa de la que yo especialmente estoy podrido, porque esto no es en contra de nadie.
Bueno, muy bien. Se han dicho evidentemente cosas políticas, ¿no? Especulaciones. ¿Vos qué pensás, Estela, de este tipo de cosas? En realidad yo te diría que la noticia policial se ha transformado desde hace unos 15, 20 años en una noticia política. Claramente. Empieza en la etapa del menemismo con la corrupción y después se consolida a partir del 2003 esta idea de que no hay gobernabilidad, que en todo caso se han leído, hasta he leído cartas de electores, por ejemplo de La Nación, que piden, claro, ¿por qué no sale a caminar la presidenta una vez por otro caso policial? O si a las autoridades les pasara, si al gobernador le pasara con un hijo, no, que son unas formas, digo, cuando la carta de electores no la hace el diario, pero el diario la pone, o sea que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo creo que se han roto los límites entre lo que es lo privado y lo público, lo decible y lo no decible, ¿no? Es como que hay un antes y un después de la muerte de Candela, de la aparición del cuerpo de Candela, que a partir de ahí se volvió a victimizar a esta criatura porque se ha descrito de una manera detallada, ¿no? Su cuerpo lacerado, cosa que, digamos, la pregunta sería: ¿es una información socialmente necesaria? La sociedad necesita saber cuánto la golpearon, cuánto lloró la madre, cómo gritó. Digamos, eso no hace falta. Y todas las especulaciones posteriores ya forman parte de una agenda política, pero no de una agenda policial. Ya el caso, digamos, es un caso muy complejo, como decían todos ustedes. Realmente hay desde temas judiciales a temas policiales, a temas mediáticos, a responsabilidades. Uno podría pensar por qué el fiscal general no dijo cállense la boca, lo decía pero no lo pudo lograr. No sabemos de dónde salía esa información supuestamente primicia que sacó C5N, la grabación, etcétera. O sea, es complejo y es como que no hubo... O sea, se puede entender que en el momento concreto de la tragedia la noticia esté presionada por el tiempo y por el mismo hecho terrible. Ahora, después hay tiempo de interpretación, que es lo que además en todo caso la sociedad necesita del periodismo. A ver, Sandra. Sí, a mí me impresionó mucho la utilización de Facundo Arana, de Ricardo Darín, porque más allá y en este sentido tal vez este caso que es tan espeluznante pueda marcar una bisagra en ese sentido de replantearnos cosas que sí están en nuestras manos, porque lo que le pasó a Candela evidentemente no estaba, no era manejable, digamos, ¿no? Pero la utilización política es tan evidente, tan execrable, que realmente es usar a esta nena, es usarla para fines políticos. Yo no sé si la gente de TN, la gente de Canal 13 puede darse cuenta de lo que están haciendo, porque es deplorable lo que están haciendo. Y por otro lado, creo que también la otra cuestión que pone sobre la mesa es el tema de los canales de noticias. Hay una cuestión de la lógica misma de los canales de noticias. Si vos estás 24 horas transmitiendo un tema, es evidente que no hay información y que hay que empezar a guitarrear, que hay que empezar a especular, que hay que empezar a veces a mentir, y no se puede escapar de esa lógica. Y es mentira que el público está pidiendo eso, es mentira. No, sí, claro. Son ellos que necesitan vender todo el tiempo el morbo, porque esa imagen que la vimos todos 20.000 veces, el momento mismo en el que la madre ve el cuerpo, el cadáver de su hija, realmente creo que va más allá de lo que uno necesita saber, y sin embargo no tuvieron escrúpulos, ningún escrúpulo. A ver, Juan, ¿qué pensás de esto? Y que no son los actores, los periodistas, los que podemos resolver un caso tan complejo como este. Yo sí rescato la solidaridad, eso me parece muy interesante, pero bueno, acá hay que plantearse también en estos años de democracia que hay que seguir profundizando los organismos de seguridad, democratizándolos, digamos, profesionalizándolos, para que sean más efectivos. Hay que decir también que la policía que buscó a Candela es una policía bonaerense que desde siempre fue cuestionada.
Y esto también hay que remarcarlo, y esto también excede la crónica policial, porque es la misma policía que produjo la masacre de Ramallo, la misma policía que actuó en el caso Pomar, la misma policía que hasta hace pocos meses masacró a unos chicos en José León Suárez en el descarrilamiento de aquel tren, que estaban revolviendo la basura. Es decir, esos cambios, digamos, de cualquier institución al ritmo de los medios de comunicación, por lo menos yo creo que hay un antecedente interesante en la historia argentina, que es el caso Bloomberg, que generó modificaciones en el Código de Procedimiento Penal, pero que no fueron modificaciones para bien, fueron modificaciones espásticas, digamos, modificaciones que salen en realidad como una especie de quejido, pero que no resuelve una situación. Entonces, claro, sobre ese punto hay que tener mucho cuidado, porque en ese caso desencadenó una especie de demagogia punitiva. Por eso. La mano dura. Hay que tener cuidado porque también es un caso bisagra y me parece que la responsabilidad de los medios, digamos, para tratar este tipo de casos tiene que ser mayor. A ver, Rodolfo, ¿qué pensás? Así como recién hablaba, hacía mención a que por ahí la responsabilidad era compartida de esto de la cadena nacional entre investigadores y medios, ahora sí creo que la responsabilidad es exclusiva de los medios en esto que se estaba planteando recién, que lo planteabas vos como el antecedente Bloomberg. Y es decir, me parece que esta forma de cubrir o esta lógica, que está sin duda enmarcada en una disputa política, digamos, de algunos medios concentrados con el gobierno nacional, creo que esta lógica, decía, genera la tentación en la dirigencia política que sigue la agenda que marcan estos medios a llegar a diagnósticos equivocados y como consecuencia a alineamientos de políticas públicas equivocadas. Es decir, empezar a tratar la cuestión de la seguridad a partir de casos como el de Candela es erróneo, digamos. El caso de Candela no es un caso policial no corriente, no es un caso digamos general que se pueda generalizar. Entonces eso acá sí me parece que hay una responsabilidad directa de los medios de comunicación y por supuesto de la dirigencia política que va a seguir esa agenda o esa intención que plantean. Vamos a seguir con el caso Candela. En este caso vamos a ver nuevamente un informe sobre la cobertura mediática. Creo que está incluido las declaraciones de los fiscales sobre esto. El asesinato de Candela y la cobertura mediática. No podemos nosotros entrar a analizar las líneas de investigación, las pistas concretas o cualquier hipótesis que haya, porque se la estamos diciendo a los delincuentes y estamos haciendo fracasar la investigación. ¿Cómo está caratulada la causa, doctor? No tiene ninguna importancia cómo está caratulada la causa. En este momento estamos investigando la desaparición y muerte de una criatura. Los allanamientos que se están realizando en este momento, ¿qué datos concretos nos puede dar? Ninguno, porque sería hacer fracasar los allanamientos. ¿Cuál es la situación de los padres en este momento, del padre y de la madre? ¿Puede reconocer entonces? La situación del padre y de la madre es haber sido padre y madre de la víctima. No hay otra situación. Pero ¿ustedes creen posible que en este momento estemos persiguiendo a los padres de la víctima? No. La pregunta es, ¿va a traerlos aquí a declarar como testigos y en qué momento? Espere, ¿cómo le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Hoy no está llamada ni la madre ni se lo ha convocado al padre. Perdón, ¿cuándo le hicieron escuchar el llamado, doctor? De ese tipo de llamados, que no sé, alguien tendrá que explicar cómo consiguieron el audio. De ese tipo de llamados hubo decenas. Esta información no debería haberse mantenido si los investigadores la consideraban útil. ¿Por qué las tenemos que conocer los medios de comunicación? Bueno, ese es el tema. ¿De dónde se filtra ese audio? ¿Trabajan o no sobre la hipótesis de ajuste de cuentas? Se trabaja en todas las... Dije al principio, no vamos a hablar de líneas de investigación porque es hablarle a los delincuentes.
¿Cuál es la línea más fuerte hasta el momento, entonces? Y tampoco se lo puedo decir. Entiendan que no hay que avisarle al delincuente qué es lo que estamos haciendo. ¿Y están cerca de poder terminar detenciones? Perdón. Otra vez, si aviso lo que estoy haciendo. Doctor, ¿usted cree que puede haber intervenido alguna banda organizada, con logística, como las que habitualmente se dedican a este tipo de secuestros extorsivos? Volvemos a las hipótesis de investigación que no hay que compartir con los delincuentes. Doctor, ¿esto les hace pensar lo que usted escribió recién de la autopsia, que pudo haber estado en manos de alguien conocido? No voy a hablar sobre hipótesis de investigación porque lo estaría hablando con el delincuente. Ahora, habiendo estado tantos días en cautiverio, Candela, ¿ustedes creen que en algún momento los asesinos pensaron en devolverla sana y salva, con vida? No vamos a hacer hipótesis sobre lo que puedan haber pensado los delincuentes. Bueno. Una escena que me imagino, Orlando, te debe haber impactado, la escena de los periodistas en la conferencia con los fiscales, ¿no? Con los dos fiscales. En realidad tengo que reconocer que me quedé, sobre todo en todos los informes, muy bien impresionado por algunas intervenciones, como el caso de Víctor Hugo Morales, como el caso de Quevedo, como el caso de Villarroel. Más allá de lo que los participantes de acá... Yo quiero decir algo con respecto a esa palabra que apareció al principio, no sé, que los periodistas no pueden no saber. La pulsión, la máquina mediática, tiene un centro, que son los dueños de los medios, las organizaciones, y tiene como los pulpos o como esos animales marinos con muchos pies que se van extendiendo. El último lugar es el del mobilero. Es el último lugar, el lugar máximo. Y el mobilero, que trabaja de eso, depende de su ascenso a semimovilero, después a cronista, después a mal periodista y después a idiota. Para ese ascenso que su carrera le representa, tiene que cumplir su misión de una manera original. Y se convierte en un novelista. No hay no sé. No puede no saber. Y como dijo Sandra, 24 horas de informativo, es imposible, tiene que hablar. Ustedes saben que hay un ejercicio en determinados lugares de locución en donde el periodista o el locutor tiene varios minutos de silencio, sin libreto, para poder improvisar lo que quiera. Y eso se llama zaraza. Dice lo que puede, porque el silencio no sirve. Yo en este momento, si no pudiera decir algo inteligente, debería hacer silencio. Que es lo que hicimos el otro día, y me siento orgulloso de participar del programa, cuando cada uno dijo 3 palabras, porque no podíamos intervenir y parecernos a todo lo que está ahí. No a todo. Hice la selección del otro. Lo segundo, recordemos cómo influyen los medios negativamente. Sigo también tu apreciación, y la de Nora y la de todos. ¿Recuerdan el caso de Ramallo? Que terminó en una masacre, cuando los medios entraban con los celulares adentro de los... Y esto pasó, les digo, en Rufino, con el caso de la muerte de aquella chica. Pasó hace poco en Ayacucho. Pasa siempre con la intervención. Pasó con el padre de Charri. Ustedes recuerdan que Charri tuvo que salir a pedir a los medios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estoy diciendo que esto es imposible. Debería haber, según lo que Nora habló de que algún momento se permitió reunir a los directores de medios, algo que tuviera que ver con la deontología, esta idea de una ética y un comportamiento más o menos fehaciente sobre los acontecimientos. Para eso tendrían que ponerse de acuerdo los mercaderes de la información, y los mercaderes no se van a poner de acuerdo en perder plata. Van a seguir haciendo esto de por vida. Es imposible terminar con esto, no existe forma, más que buenas intenciones. A ver, Juana. El negocio de los medios es la carnicería, es la devastación. Perdón, y termino este discurso enfático, no enojado, diciendo lo siguiente: que si nosotros criticamos desde aquí permanentemente, y uso la palabra crítica en el sentido que se debe usar, sobre los medios, creemos que los medios que tergiversan la verdad política, la verdad económica y la verdad social van a comportarse de distinta manera cuando hay un caso como este.
A ver, Juan, había una pregunta que quedó flotando, yo creo que interesante dentro de las declaraciones del fiscal, que tiene que ver con la aparición de esta grabación, tan sospechosa, digamos, por la velocidad en la que apareció, ¿no? O sea, a los 10 minutos de aparecido el cuerpo de Candela, aparece una grabación, y como sos editor de policiales, a lo mejor podés decirnos de... Sí, soy editor de policiales, pero no soy criminólogo ni policía, ¿no? Pero voy a tratar de opinar como periodista. A mí como periodista me llama poderosamente la atención que esa grabación haya sido difundida a 10 minutos del hallazgo del cadáver de Candela. Poderosamente la atención. Y todavía más me llama la atención que el fiscal general de Morón no estaba al tanto de esa grabación. Y todavía más que el fiscal general de Morón entra en contradicciones porque dice después que hay una serie de grabaciones, que son varias grabaciones de hace 2 semanas. Es decir, cómo un canal de noticias accede a una grabación que seguramente se hizo en el marco de esta investigación con pinchaduras telefónicas y que tiene que ser chequeada. Hoy se sabe que esa grabación se podría haber hecho desde un locutorio de Capital Federal, se allanó ese locutorio, se secuestraron las cámaras de seguridad, bueno, toda la instrucción penal que un fiscal o un juez de instrucción lleva habitualmente. Ahora bien, lo que es extraño, y esto no es para nada normal, es que un canal de noticias acceda a eso. Y no se puede hacer show con todo. Yo en ese sentido sí coincido con Orlando. Y si bien para algunos mercaderes el negocio es la carnicería, para los trabajadores y para los periodistas, creo que como nosotros, el valor es la búsqueda de la verdad. Nosotros tenemos que diferenciarnos de esos mercaderes. Me parece que en este programa se intenta hacer eso. Rodolfo, ¿hubo algo de parte de los fiscales que te llamó la atención en las declaraciones que han hecho? Sí, me llama la atención que se haya hablado de varias grabaciones anteriores similares a la que trascendió. Me llama la atención la forma lo que hablaba hoy, la forma en que se posibilitó, se permitió, o por lo menos no se impidió la transmisión en cadena nacional de la investigación. Me llama la atención. Eso hubiese sido atentar contra la libertad de expresión. Eso es imposible. Sí, probablemente. Eso es imposible. La justicia sería... Pero bueno, de todos modos, creo que lo que me parece que vale la pena puntualizar es lo que hablaba Juan en cuanto a la existencia de una tendencia a profesionalizar. La verdad que por ahí en todas las áreas, ¿no? La profesionalización en los medios, la profesionalización en la justicia, la profesionalización de la policía, que en el fondo me parece que profesionalizar creo que es sinónimo de democratizar en este sentido. Estela, ¿cómo viste esas conferencias de prensa en donde era muy llamativo, ¿no? Un fiscal diciendo, mire, yo no voy a responder nada sobre el futuro, y volvía para hacer la pregunta, y volvía para hacer la pregunta. En todo caso, ¿de qué se trata esa relación, digamos, entre un periodista y un fiscal cuando uno no quiere responder y el otro quiere seguir preguntando, digamos? Creo que es un modo también de poner en cuestión las instituciones, ¿no? Porque un poco lo que planteaba Orlando recién, me parece que, a ver, el fiscal tiene ese lugar de fiscal general, no se lo reconoce, se lo presiona, y acá no quiero cuestionar a todo el periodismo, porque una cosa es la empresa de medios y otra cosa es el empleado de la empresa de medios, ¿verdad? Un poco lo que también estabas diciendo vos y vos. El mobilero lo sacan a patadas, si no pudo conseguir algo más. Yo creo que aparece además de una manera probablemente sin quererlo, ¿no? Presionados por la situación, que en los medios supongo que es en parte, digamos, es una política, es una propuesta de control social a partir de este tipo de noticias, porque es una manera de disciplinar a la sociedad. Esto es, hay que insistir hasta encontrar la respuesta de que hay algunos son criminales, a otros hay que criminalizarlos, a otros hay que condenarlos, y son las maneras en que se insta también al público a que pida justicia, pero además que pida vigilancia. Seguridad piden. No justicia, seguridad. Y eso es pedir control, porque acá están los buenos, acá están los malos, ¿no? O sea, esa mujer, la madre, como dije antes, la mamá de Candela pasó de ser la madre doliente a ser la madre traidora, porque o usó los medios o sabía algo que no dijo y no tenía por qué decirlo, justamente porque hay una investigación y porque es lo suyo privado, ¿verdad? Pero lo mismo con la mamá de la bebé de Ayacucho, pasó de ser la madre dolida a ser la mentirosa,
y probablemente lo que pasa es que es una víctima de otra situación. Claramente. Lo que pasa es que mucho se intentó generar un clima... Pero fue más allá de la madre. Exactamente. Igual que acá. Había un horror tan grande que era, matan bebés de 3 meses, ¿no? Señores, vamos a terminar con el tema, nos vamos a ir a un corte, pero antes quiero decirte que este domingo los lectores de Sur y de Revista 23 van a tener una promo realmente imperdible. Pedí en tu kiosco Miradas al Sur más Revista 23 a solo 8 pesos con 90, 8 mangos con 90. Y si no sos lector, aprovechá esta promo y encontrá la mejor información, investigaciones especiales, toda la actualidad, el análisis y la opinión de los periodistas más destacados en un combo editorial absolutamente imperdible. Sur más Revista 23, 8 pesos con 90, no te los podés perder, reservalo en tu kiosco. Ahí estamos viendo efectivamente la tapa de la Revista 23, que yo tengo entendido que salió en el día de hoy. Así que aquí está el combo especial. Señores, nos vamos a un corte, ya volvemos. Rezo.